Saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa situándonos rápidamente en la temática que hemos desarrollado en nuestras anteriores sesiones acerca del comportamiento de la derecha conservadora, la Iglesia Católica, los traidores que trajeron a México a un gobierno extranjero, a un imperio, a un emperador, tal como quieren algunos ahora y algunas, como Lili Téllez, que intervenga un ejército extranjero en nuestra patria. O sea, no podemos permitirlo de ninguna manera. México ya vivió experiencias bárbaras de sangre y la derecha tiene que calmar sus ambiciones, que son muy peligrosas para el país. Y estábamos hablando, de acuerdo a José María Vigil en México a través de los siglos, de la intervención francesa y cómo el gobierno que pusieron ellos por medio de una regencia se deshacía en pedazos por las diferentes visiones que tenían sus integrantes y por sus intereses particulares, especialmente por los intereses de la Iglesia Católica. La suerte estaba echada. Existían enormes discrepancias entre los invasores que manejaban a la regencia, es decir, al gobierno impuesto. Todavía no llegaba Maximiliano. Y el clero católico, que junto con los conservadores propiciaron la intervención extranjera. En el mes de diciembre de ese año, Napoleón III envió una misiva a Almonte, a Juan Nepomuceno Almonte, que era integrante de la regencia, señalando que no había contestado sus cartas, porque no deseaba que Juan Nepomuceno Almonte recibiera noticia del disgusto que el emperador de Francia sentía por el devenir de los sucesos que ocurrían en México. Napoleón III estaba en contra de cómo se estaban manejando las cosas en México, invadido por su ejército. Esta carta la envió con motivo de enterarse de la situación de los pagarés, es decir, esos pagarés que integrantes de la sociedad emitieron como compra de bienes que antes detentaba la Iglesia. Mientras mi ejército esté en México, decía Napoleón, no permitiré que se establezca una reacción ciega que comprometería el porvenir de este bello país y que deshonraría nuestra bandera a los ojos de Europa. ¿Qué más claridad ante estos contundentes conceptos napoleónicos? La reforma era respaldada por la misma fuerza política que fue convocada por el clero católico y por los conservadores a combatirla. Le salió el tiro por la culata. La regencia carecía de autonomía, ya que estaba totalmente supeditada al francés Bazaine, y desde luego, al emperador francés. Para los liberales el problema ya no era tanto la prevalencia o no de las leyes de reforma, sino que México tuviera en su suelo la planta ocupante extranjera, pisoteando su independencia y su libertad. En tanto, en San Luis Potosí se encontraba en medio de enormes dificultades y peligros el gobierno legítimo, el gobierno respaldado por la ley, el de Benito Juárez, que mantenía la unidad y el cariño de la generalidad de las y los mexicanos. Desde el mes de septiembre, Benito Juárez formó un nuevo ministerio, integrado por el general Manuel Doblado, como ministro de Relaciones Exteriores, Sebastián Lerdo de Tejada, de Justicia, Ignacio Comonfort, de Guerra, y José Higinio Núñez, de Hacienda.
aunque una pequeña borrasca propició la separación de Manuel Doblado del cargo, provocando un enroque al gabinete juarista. Lerdo de Tejada se hizo cargo de Relaciones Exteriores y como ministro de Justicia ingresó José María Iglesias. El gobierno juarista se enfrentó a finales del mes de octubre y a principios de noviembre a la incursión del ejército invasor hacia el interior de la República. Los franceses tenían en México 34.034 soldados y entre caballos y mulas, una cantidad que ascendía a 7.477. El gobierno republicano que se había establecido en San Luis Potosí, ante el acoso que estaba a punto de llegar por parte del invasor, dirigido por Tomás Mejía, salió de esta ciudad a las 4 de la tarde del día 20 de diciembre, esperando en Mineral de 14 el resultado de la embestida militar que llevaría a cabo el general liberal Miguel Negrete contra las fuerzas de Mejía. Mejía derrotó a Negrete, por lo que el gobierno liberal se vio en la necesidad de establecerse en Saltillo, Coahuila. El ejército francés se apoderó de importantes regiones de la República Mexicana y, a Punta Vigil, se presentaba a inicios de 1864 una situación similar con el avance de los conservadores en 1958. Un análisis tal vez poco profundo podría hacer creer que el dominio francés sobre territorio nacional avanzaría hasta culminar exitosamente su proyecto. Pero el propio Bazaine veía, no sin preocupación, la falta de movilidad de los conservadores mexicanos, su escaso arraigo popular y la insuficiencia administrativa de sus cuadros, con los que no podían contar en los hechos los franceses. Para complicar aún más la situación, se presentaba la división dentro de la regencia. Entonces se le conminó al arzobispo Labastida a aceptar las decisiones de ese gobierno provisional representado por la regencia. Pero al tratarse de decisiones incluso más radicales, como que las propias leyes de reforma, según la Iglesia Católica, como era el caso de los pagarés, el clero no se sometía a ese nuevo órgano de gobierno y continuaba presionando a los jueces para que no participaran en los casos relacionados a los bienes que estuvieran bajo administración eclesiástica, pero que ya estaban en poder de sus beneficiarios de la sociedad. La Iglesia Católica tenía como enemigo al gobierno usurpador, que debía ser su aliado. Era el fracaso total del clero que llevó a México un gobierno extranjero para que velara por los intereses de la Iglesia Católica, y resultó que dicho gobierno avalaba las reformas liberales. La propia Iglesia se echó la soga al cuello, concluye Vigil. Al clero le salió el tiro por la culata, decimos nosotros, pero tenía que continuar en lo que inició y promovió. Ya no había marcha atrás. La Iglesia Católica provocó una guerra que bañaba de sangre al país invadido por la principal potencia mundial del planeta. Y el enemigo juarista y el pueblo mexicano no se doblegaba. Ya no era 1847. Los arzobispos de México, Michoacán y Guadalajara
y los obispos de San Luis Potosí y Oaxaca, el 26 de diciembre, enviaron una protesta colectiva en contra de Salas y Almonte, los otros integrantes de la regencia, desconociéndoles su autoridad para tomar decisiones. En tal documento sostenían que la Iglesia Católica se encontraba en peor situación con la intervención francesa que con el gobierno liberal. Se lo merecían. Se quejaban de que los prelados salieron al extranjero en busca de un gobierno que reinstalara y protegiera a la Iglesia en sus derechos y a la religión católica en su libre apostolado, pero ese gobierno dominado por extranjeros atacaba al clero, que para entonces la Iglesia ya contaba no con uno, sino con dos enemigos, con el gobierno juarista que aún existía, dueño de gran poder, y el gobierno representado por la regencia, que antes el clero contaba con un enemigo de carácter nacional, pero después tenía también uno internacional, que con Juárez tenía libertad de prensa para publicar sus pastorales, y que con los franceses en el gobierno existía una férrea censura. La situación de la regencia no era mejor, dice Vigil, pues estaba reducida a la nada, de donde los franceses la sacaron, subordinada totalmente al invasor. Tan escaso era su poder y sus facultades que el Tribunal Superior de Justicia continuaba negándose a conocer acerca de los asuntos relacionados con la desamortización. Incluso tuvo el atrevimiento de formular una exposición contradiciendo lo dictaminado por la regencia. Francisco de Paula y Arrangois señalaba que Bazaine advirtió a Almonte que Napoleón III estaba dispuesto a disolver la regencia si no se ajustaba estrictamente a sus instrucciones. Comenta que Salas y Almonte debieron renunciar a sus cargos de regentes antes de que Bazaine disolviera la regencia. Arrangois manifiesta sus dudas en cuanto a que el general francés liquidara ese órgano, porque entonces el Partido Conservador hubiera sabido a qué atenerse y en consecuencia hubiera actuado de tal manera que México no sufriera las desgracias producidas por la guerra provocada por los franceses. José María Vigil sostiene que toda esta situación era muestra inequívoca de la terrible presión que aplicaban los franceses a sus aliados mexicanos. Duda de la convicción de Arrangois en el sentido de que Bazaine no se atrevería a disolver la regencia. Lo haría si Salas y Almonte se plegaban a las posiciones de la Bastida. En cuanto al Partido Conservador, Vigil observa que su conducta no podía ser disímil a la que tuvo durante todo el conflicto porque sabía a qué atenerse. El día 2 de enero, Salas y Almonte signaron un manifiesto en el que afirmaban que era necesario no separarse de la política francesa, cuyos representantes llamaron a los mejores hombres de México para gobernar con ellos, que la excepción era el Tribunal Superior, que estaba dominado por hombres que representaban el pasado. Luego añadían que los franceses favorecían a México con su sangre y con su oro, ay pobrecitos, para lograr que México alcanzara la altura de los países civilizados. Había que agradecer de rodillas el gran sacrificio de Francia al invadir México. Gracias, Francia, por invadirnos. Finalmente ordenaron la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo y expusieron su intención de reorganizar esa institución, negando la participación en el nuevo tribunal de los magistrados que se atrevieron a desafiar los designios de la regencia, pues ese gobierno se deshacía, el gobierno invasor.
en espera de que llegara a poner orden Maximiliano. Y a Maximiliano le fue como en feria en el país, pero después de incrementar el baño de sangre en nuestra patria. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.